Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Padre, te damos gracias en este momento por tu grande misericordia, por tu gran y perfecto amor que tú muestras hacia cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, Padre. Aunque no lo merecemos, tu gracia y tu favor se derraman sobre cada vida que invoca tu santo nombre, que te busca y que se entrega de todo corazón. Gracias por Jesucristo. Gracias, Señor, porque la luz vino al mundo para deshacer las obras de las tinieblas. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en la luz. Ayúdanos a ser luz de este mundo que está rodeado de tinieblas por todos lados, que podamos alumbrar a aquellos que se encuentran en oscuridad. Señor, ayúdanos a vivir la vida que te agrada. Ayúdanos a imitar a tu Hijo Jesucristo. Padre, ayúdanos a obedecer tu palabra y con gozo servirte, con gozo anunciar tu glorioso evangelio. Toma el control de nuestras vidas en esta hora. Siéntate, Señor, en el trono de nuestros corazones. Sabemos que tú eres bueno, sabemos que tú eres perdonador y sabemos que tú eres el Dios que sana, provee, restaura, fortalece, el Dios que hace todas las cosas. Padre, que mientras tu palabra es expuesta, los corazones puedan recibir consuelo, fortaleza, liberación, iluminación de tu Santo Espíritu, y que todo el que está desanimado, deprimido, triste, angustiado, sea levantado por el poder de tu palabra que es enviada y que tú la prosperas y la usas para aquello para lo cual lo enviaste. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Dios te bendiga. La misericordia de Dios es uno de los privilegios, de los regalos más grandes de nosotros, los que nos acercamos a Dios con corazones arrepentidos, podemos recibir, ya que ésta no se recibe desobedeciendo ni con orgullo, tampoco sin confesar las faltas que hemos cometido. Pero si usted se arrepiente y usted confiesa sus pecados, Dios extiende su misericordia. Pero algo que nosotros tenemos que entender, algo que nosotros tenemos que hacer es valorar esa misericordia, vivir una vida que agrada a Dios, porque solo Dios puede perdonar pecados, solo Dios puede restaurarnos de nuestras faltas, y no solo puede, sino que quiere. Y todos los corazones que se quebrantan delante de Él y que reconocen sus faltas son perdonados. Ahora no podemos juzgar ni tomar de manera liviana la misericordia de Dios. Jesucristo pagó el precio para que tú y yo recibiéramos perdón de pecados y pudiéramos obtener esa salvación tan grande, ese milagro tan grande que es la salvación. Creemos que los milagros solamente son sanidades, provisiones,
anhelos cumplidos, pero el milagro más grande es la salvación y se obtiene a través del arrepentimiento de nuestros pecados y de una vida que vive en obediencia a Dios. Pero la misericordia de Dios no la podemos describir con palabras. Es tan grande y Dios siempre está ahí dispuesto a perdonarnos. Pero si usted toma esto de relajo, o si usted peca porque sabe que Dios le va a perdonar, ya ahí el Señor conoce las intenciones del corazón. Y Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Además, debemos entender que Dios conoce la intención del corazón. Él está dispuesto a guardarnos sin caída, a guardarnos de las tentaciones. Él está dispuesto a ayudarnos para que no pequemos. Si nosotros adrede pecamos, desobedecemos, pues ya ahí tendremos las consecuencias. Si no somos sabios en aprovechar las oportunidades que Dios nos está dando y los llamados que nos hace, pues nosotros seremos responsables de no recibir la misericordia de Dios. Mucha gente dice que por qué pasan tantas cosas terribles, que como Dios permite esto, permite aquello. Oiga, no es que Dios quiere. Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere las guerras. Dios no quiere las cosas terribles que están pasando en el mundo. Es que las personas han decidido darle la espalda a Dios. No reconocen que necesitan rendirse a Él. No reconocen que tienen que obedecerle a Él. Y a consecuencia de eso, siembran todo lo que está aconteciendo. Y en la palabra de Dios encontramos la conocida historia del profeta Jonás. Jonás, un hombre llamado por Dios para ir a predicar a la ciudad de Nínive, una ciudad pagana, pero que Dios en su misericordia quiere enviar el evangelio para que se conviertan. Y este hombre, Jonás, creyendo que puede huir de la presencia de Dios, en vez de obedecer a Dios, agarra un barco y se va a otra ciudad, a la ciudad de Tarsis. Y como bien dice la historia, huyendo de la presencia de Dios, de algo de lo que nadie puede huir. Y es que muchas veces cuando pecamos, en vez de acercarnos confiadamente al trono de la gracia para ser perdonados, en vez de humillarnos y reconocer que le hemos fallado al Dios bueno, al Dios santo, lo que hacemos es que tratamos de ignorar, tratamos de obviar, tratamos de negar nuestra falta. Y lo que sucede en nuestra vida es que nos va peor. Y el salmista David lo revela en el Salmo 32 cuando dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Tendemos que entender que el pecado trae muerte y destrucción a nuestra vida. Que cuando fallamos, el amor y la misericordia de Dios, escuche bien, porque el enemigo nos susurra otra cosa. El enemigo cuando fallamos viene a acusarnos, a crear culpa, a crear vergüenza. Sin embargo, Dios siempre quiere perdonarnos. ¿Cuál es la condición? No huir, no negar que hemos fallado, sino reconocer con sinceridad, viniendo delante de Dios y trayendo nuestro pecado y confesándolo y apartándonos de él con la ayuda y la gracia de Dios. Nadie puede escapar ni de la mirada ni de la presencia de un Dios que está en todo lugar. También el salmista David en el Salmo 139 expresaba, si subiera a los cielos, allí está tú. Si en el Seol hiciera mi morada, mi morada, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Dios lo llena todo. Nadie puede escapar de su mirada.
Usted puede aparentar que usted es santo, que usted no tiene pecado, que usted es un buen hijo de Dios, pero Dios sabe todas las cosas. Y bendito sea Dios, y benditas sean las tempestades como la que le ocurrió a Jonás. Tempestades que no queremos experimentar, pruebas que muchas veces rechazamos y que no entendemos que es Dios hablándonos. Es Dios dándonos la oportunidad para oír su voz, arrepentirnos y recibir el perdón de nuestros pecados. La actitud de rebeldía y desobediencia de Jonás lo llevó a experimentar una gran prueba. ¿Cuál fue esa prueba? Lo tragó un pez. Y gloria a Dios por ese pez. Sin embargo, esta prueba fue la que hizo, de una manera tan brusca, fue que este hombre pudo cambiar de idea y tomó la decisión de cumplir con el propósito de Dios para su vida, de hacer la voluntad de Dios. ¡Wow! Y así somos a veces. Dios nos está llamando constantemente. Dios nos ha dejado en su palabra explícita su voluntad y nos insta a que la busquemos todos los días de nuestra vida, que no seamos sabios en nuestra propia opinión, que hagamos lo que Él nos llama a hacer. Pero nosotros preferimos que llegue la prueba para entender que Dios nos está hablando y que nos conviene y que debemos obedecer a Dios. Qué triste, qué lamentable que Dios tenga que usar el dolor, la angustia, la enfermedad, la escasez para que tú y yo podamos obedecerle. Dios levantó un gran viento, una gran tempestad como dueño de todas las cosas y Jonás dormía en medio de esta tempestad. Jonás prefirió dormirse para ni pensar en lo que estaba haciendo. Sin embargo, aquella tempestad terrible y aquel gran pez donde él fue echado hizo que Jonás entendiera y que Jonás clamara a Dios. ¿Qué estás esperando para vivir una vida de oración, de comunión con Dios? Sí, porque muchas veces estamos descuidados en esa disciplina tan necesaria, tan importante como lo es la oración. Muchas veces también estamos rodeados de problemas y en vez de invocar a Dios, el Todopoderoso, estamos buscando soluciones por nuestra propia cuenta. Y Dios tiene que enviar la prueba para que nos volvamos a Él. ¿Por qué tiene que ser esto así? ¿Por qué no podemos entender de una vez y por todas que separados de Él nada podemos hacer? Que sin Dios la vida es imposible, difícil, oscura, triste. ¿Por qué tenemos que pasar por el dolor para entrar al cuarto secreto, cerrar la puerta y hablar con nuestro Padre Celestial? Para reconocer que Dios es el único que puede salvarnos, levantarnos y restaurarnos. Eso pasó con este profeta. Tuvo que llegar a las profundidades del abismo para entonces invocar el nombre del Señor. Y dice Jonás en su capítulo 2, sus versos 1 al 10. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Fíjese bien, no oró antes, no oró cuando Dios lo llamó, no hizo la voluntad de Dios desde el vientre del pez. ¿Por qué esperas estar en lo profundo del problema, de la circunstancia, para entonces orar? Cuando podemos orar antes, cuando podemos orar en todo tiempo, cuando orar cambia todas las cosas, cuando orar es el arma más poderosa y es el medio más maravilloso, porque hablamos con el Rey del universo.
Tenemos tiempo para hablar con todo el mundo, para pasar tiempo con todo el mundo, pero no tenemos tiempo para pasarlo con el Dios que nos anhela celosamente. Pero cuando Dios envía la prueba, ahí sí tenemos tiempo. Basta ya. La Biblia nos llama en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia. Estemos alegres o estemos tristes. La Biblia nos llama a orar, a buscar, a invocar el nombre del Señor. Que no se te olvide que Él es el único amparo, el único refugio donde podemos estar seguros. Que Él es el único que puede levantarte, sanarte y bendecirte. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Claro, es que cuando invocamos el nombre del Señor somos escuchados por Él. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste, y no importa lo profundo que tú hayas caído en el pecado, en la depresión, en la deuda, no importa lo profundo donde te encuentres, de ahí te puede escuchar el Señor si tú le invocas. El enemigo siempre viene con sus mentiras a decirnos que Dios ya no nos va a escuchar porque hemos pecado demasiado. Él viene a decirnos que no, que hemos caído tan bajo que no nos va a escuchar. Sin embargo, eso es una mentira que tú no puedes creer. Mientras estamos vivos, podemos clamar a Dios y Él nos va a escuchar. El Salmo 130 dice, de lo profundo, Jehová, te clamo. Señor, oye mi voz y estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Y de la profundidad de las riquezas en gloria, Cristo va a contestarle a todos los que clamen a Él. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste, dice Jonás. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Aquí, Jonás ya se está humillando, ya está entendiendo y viendo que con Dios no se puede jugar. Y está comprendiendo que tiene que obedecer. Y bendito sea el Señor y maravilloso y alabado sea Dios que nos da tantas oportunidades, que a pesar de nuestra rebeldía, nuestra indiferencia y nuestra siempre está ahí. ¿Por qué nosotros tenemos que ser fieles a Dios? Porque hay demasiados motivos. Es que Dios no se merece que nosotros seamos reacios a su llamado para con nosotros. Recuerde que Él siempre está a la puerta de su corazón, tocando, llamándole para que usted abra, para Él entrar y llenar, restaurar su vida. Jonás está diciendo, ya cambió, Jonás. Desechado soy de delante de tus ojos. Más aún, aquí hay una expresión de esperanza, más aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó de mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Y el mismo Dios que rescató a Jonás de las profundidades es el mismo Dios al cual tú puedes clamar en esta hora y Él puede sacarte de la profundidad que es la depresión, el desánimo, de la profundidad de esos pecados, vicios que tú has cometido. Créeme, sigue siendo el mismo y está dispuesto, si tú lo invocas, clamas a Él y te arrepientes con sinceridad de corazón, está dispuesto a sacarte de las profundidades en las que tú hayas caído.
Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. No seamos como Jonás. No esperemos que el alma desfallezca, porque muchas veces se acaba la oportunidad. Hay que entender lo que dice Isaías 55. Búscalo mientras pueda ser hallado. Y mire, se nos están acabando las oportunidades. Estamos en los últimos días y tenemos que despertar a la realidad de que tenemos que buscar a Dios en todo tiempo, circunstancia y lugar. Porque viene el día en que aunque invoquemos, ya no seremos escuchados. Es ahora, es hoy, que tú tienes que levantarte e invocar a Dios. Y Él dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Vanidad, todo es vanidad. Todo lo terrenal, todo lo humano, perecerá, dice la palabra de Dios. Si usted se enfoca en las cosas de la tierra, usted abandonará la misericordia de Dios. Ese regalo tan grande, esa joya tan valiosa que todos necesitamos. Mas yo con voz de alabanza sigue diciendo, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Eso indica que Jonás hizo una promesa a Dios. Y eso hacemos muchas veces nosotros también cuando estamos en circunstancias profundas, difíciles. Pero que no se nos olvide que es mejor no prometer y cumplir que prometer y luego no cumplir. Cuando Dios hacemos promesa, debemos cumplirla. La salvación es de Jehová. Aquí está reconociendo este hombre que solamente Dios puede salvarlo. Él intentó salvarse del llamado, de escapar del propósito de Dios, pero aquí ya, después de que cae en las profundidades, reconoce que solamente Dios puede salvar y que Dios, como Dios soberano, salva a quien quiera, cuando quiera y donde quiera. Usted no le puede decir a Dios, esa persona es muy mala, ¿cómo tú la vas a perdonar? ¿Cómo tú la vas a restaurar? No, Señor. Dios murió por cada ser humano y anhela, desea extender su misericordia a cada uno. Y qué bueno que cuando nosotros hemos experimentado esa misericordia, podemos extenderla a aquellos que han fallado, porque a eso hemos sido llamados, a ser misericordiosos, como nuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Y luego de que este hombre se humilla delante de Dios, reconoce a Dios como su Salvador, entonces Dios manda el pez y vomita a Jonás en la tierra. El salmista David, que también experimentó las profundidades del pecado, en el Salmo 34 y sus versos del 4 al 6 dice, busqué a Jehová y él me oyó. ¿Ve usted? Clame a Dios, búsquelo y también él te escuchará. Me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Y el Salmo 86, en su verso 5 dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos aquellos que te invocan. Cuando nosotros buscamos a Dios, clamamos a Dios, Él nos escucha. Él viene a nuestro encuentro. Y Nahum 1:7 lo dice de esta manera. Jehová es bueno, pero en gran manera bueno. Fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Dios sabe cuando de corazón sincero, corazón quebrantado, estamos humillados y sinceros delante de Él. Y eso le agrada a Dios. Y Él extiende
su gracia, su favor y su misericordia. Y Dios tiene el poder para sacarnos de las profundidades del abismo. Porque el mismo Dios que resucitó de los muertos usó proféticamente este hecho de Jonás como una señal que trae a nuestras vidas consuelo y esperanza. En Mateo capítulo 12, los versos 38 al 40 dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Dios está al control de todo. Y así como Dios sacó a Jonás de la profundidad, del abismo, de aquel mar profundo y del vientre del pez, así como el Señor sacó a Jesús y lo resucitó de la tumba al tercer día, Él quiere sacarnos a nosotros de las profundidades del pecado, de las profundidades de los vicios, de las profundidades de aquellas cosas que nos alejan de Él. Y Él quiere también extendernos su misericordia. ¿Qué debemos hacer tú y yo? Buscarlo, invocarlo. Y esto no es un asunto solamente de cuando estamos en angustia o en prueba. Esto es un asunto de todos los días, de a cada momento, porque le fallamos a Dios de muchas maneras. Cuando has pecado, no te escondas de Dios, no. Ponte delante de Él, reconoce tu falta, búscalo con todo tu corazón y Él te sacará del hoyo que has caído, te dará una vida nueva, te va a limpiar, te va a dar una nueva oportunidad. Tú tienes que creer en esto, porque es que hay mucha gente que no viene a Dios porque, bueno, lo tienen como pretexto, porque la palabra está ahí. No, es que yo no puedo convertirme porque yo le he fallado mucho a Dios. Pero Dios en su palabra nos muestra cantidad de veces que Él está dispuesto a perdonar. Él es un Dios perdonador. Él es un Dios de amor. No puedes compararlo con los seres humanos. Lo que sí y siempre soy clara en esto, tenemos que ser sinceros. Tenemos que confesar nuestras faltas. Y entonces, esa misericordia, desde la eternidad y hasta la eternidad, esa gracia se derramará sobre nuestras vidas. ¿Qué quiere Dios? Que tú entiendas que todavía estás a tiempo para arrepentirte de tus pecados y que Él está dispuesto a sacarte del hoyo profundo donde has caído. Ven a Él, entrégale a Él tu corazón, entrégale tus pecados, confiésalos, apártate. Y dice la palabra que alcanzarás misericordia. Así que levántate en esta hora, búscalo, invócalo, y Él te librará y te ofrecerá perdón y salvación eterna. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aprovecha el tiempo porque se acaba. Dios te bendiga.